Bueno, vamos a empezar a la clase de hoy. Vamos a hablar de arco en C y tubo intensificador de imagen. Ya, excepto corto oscuro, diría que los temas de arco en C, intensificador y monitores ya están, como quien dice, siendo un nexo o un puente, como decía Cerati, para SPI2, ¿tá? Para el segundo semestre, donde sí vamos a ver todo lo digital, ¿tá? Y aquellas cosas donde vamos a estar más en contacto, en realidad, hoy en día, con el tema de la historia clínica electrónica, con el tema de la digitalización de todos los sistemas de radiología, con todas las modalidades digitalizadas, obviamente, hoy en día, como desde la mamografía, los ARCONC como estos, los equipos de radiología portátil, equipos fijos, también todos pueden ser, todos hoy en día lo podemos encontrar en manera digital, es decir, en formato digital, con los sistemas preparados para la adquisición de imágenes en forma digitales. ¿Tá? Que vamos a ver después en ese video que eso genera muchas ventajas, ¿verdad? Obviamente todos los equipos y todo eso es muy costoso. En algunos casos se puede improvisar y utilizar los equipos de generación que ya existían en el servicio, pero se le pueden adaptar receptores digitales. En otros casos se compran directamente los equipos que son digitales con receptores digitales. ¿Ya? En el caso de los arcos en C, que nosotros ahora vamos a hablar, pero de un arco en C con intensificador de imagen, que da una imagen dinámica, digital, digámoslo, pero que no utiliza, como los hay en el medio, receptores de paneles planos, que después vamos a ver lo que son. ¿Tá? Eh, Y bueno, por eso le digo, es el nexo a lo netamente digital. Veníamos de lo analógico, ahora pasaríamos a lo digital. Como vemos acá, este es un equipo de arco en C. Lo que les muestro acá es un Arcais 3000, ¿tá? Es un Siemens, muy utilizado en el medio. Es un equipo muy fiable, muy bueno, pero muy grande. Van a tener que movilizar esto y van a tener que aprender a mover esta bestia. Es muy bueno, es muy bueno. Tecnología alemana, digo, no hay manera. Yo que he trabajado con Siemens, Philips, Toshiba, General Electric, un italiano que no me acuerdo cómo era, que se llamaba, no sé, no me acuerdo, Polaris o algo, no sé, no me acuerdo cómo era, que italiano también, que voló ese, rompió, Apolo creo que era, no sé, no me acuerdo, pero para mí el mejor por lejos es los Arcai, toda la familia de los Arcai, que hay hasta 3D de estos mismos, hay uno en el Trauma, que no, eso es subusado, pero bueno, está, lo tienen, un equipo 3D que da imágenes por reconstrucción, básicamente hace con algoritmos muy parecidos a los de tomografía, reconstrucciones de determinados sectores, tomando imágenes en diferentes ángulos y haciendo una reconstrucción de dichos ángulos de adquisición y con determinados algoritmos entregarte una imagen tridimensional del sector donde se está analizando. Cosas así. Como ven, tiene dos módulos. Un módulo donde está los monitores, básicamente, y un teclado donde se ingresan los pacientes, se pueden visualizar las imágenes guardadas o los cines guardados. De un mouse es el lugar donde podemos guardar con medios extraíbles o con, sí, por ejemplo, la información, toda la información generada de un mismo paciente. Es también el módulo de los monitores, el módulo donde podemos conectarlo a la red del mismo hospital.
Muchos equipos son inalámbricos, que se pueden conectar en forma inalámbrica. Otros equipos se conectan a internet por cable, con una RJ45, como cualquier computadora las conectarías con cable. ¿Tá? Y después el módulo propiamente dicho de lo que es el arco, tenemos el intensificador de imagen, este tubo que vemos acá, esto es como un cilindro que vemos en uno de los extremos de la C, del arco en C, y lo que está por debajo es el equipo rayos X, ¿tá? El tubo de rayos X que tiene también los colimadores y demás, que vamos a ver. Luego esta unidad que vemos acá tiene su consola para poder ejecutar todos los comandos en esta parte que vemos aquí. Después vamos a ver cada uno de los botones. Generalmente hay una nomenclatura muy generalizada para todos los equipos, para muchas cosas. Entonces lo van a encontrar en todos los equipos. Por eso tomo como ejemplo este. Pero si van a un General Electric mañana, si ustedes van, por ejemplo, al Pasteur y van a utilizar el equipo del Pasteur, pueden haber algunas diferencias en algunas cosas, pero en cuestiones generales todo es encontrable de lo que se puede hacer con un Arcon C. Como le dije, un Arcon C es un equipo para generar imágenes del tipo dinámicas. Genera disparos con determinados intervalos que pueden ser muy, muy cortos o muy largos entre sí, ¿tá? Por esto la radiología es pulsado continua, pero son intervalos en sí y son disparos, no es un continuo. Sino que son, básicamente, lo vemos como que si fuera un continuo, pero tiene un cierto intervalo entre sí. Podemos seleccionar después los intervalos. ¿Qué les iba a decir? Bueno, vamos a ver. Estos equipos de arco no solamente lo podemos encontrar en bloque quirúrgico con un equipo móvil como este que tiene rueditas y lo podemos poner abajo de un paciente y movilizarlo, por ejemplo, a lo largo de un miembro inferior que le estar haciendo una angioplastia o algo por el estilo. Sino que también lo podemos encontrar como equipos fijos en lugares ya prefijados. Los angiógrafos son esos lugares donde encontramos estos arcos en C fijos en el piso o con pedestales desde el techo, ¿tá? Que generan todos los movimientos en forma casi, en realidad, robótica en algunos casos, donde seleccionamos la posición que queremos y él se posiciona de esa manera, o más mecánica en otros donde lo movemos con palancas y mandos, ¿tá? Como verán, las grandes utilidades de estos equipos son para generar imágenes dinámicas. En las intervenciones quirúrgicas, donde necesitamos hacer angioplastias o cualquier otro procedimiento de bloc, desde poner un catéter, un portacat o lo que sea, se necesita una imagen dinámica de todo el recorrido vascular por donde se inyecta el medio de contraste y tener una guía a la hora de ingresar un caño por dentro de otro caño, ¿ah? Sin necesidad de estar abriendo al paciente, simplemente con algún método de tipo Seldinger e ingresar se me fue. No me sale ahora. Pero se llama introductor, y después lo que tenemos es la guía. Ahí está, no me sale. Después tenemos una guía que se inserta y que esa guía es la que nosotros, con medio de contraste, primero por un introductor y colocamos la guía por donde va y esa es la guía que se va a utilizar para colocar un catéter. Pero más allá del procedimiento así, que después de eso lo van a ver cada uno de ellos, también se utiliza para otros tipos de estudios, digestivos, para las colangios, para básicamente para traumatología también. Todo lo que es trauma es básicamente va de cajón. Son muy pocos los procedimientos traumatológicos donde no se utiliza rayos X.
en cirugía, en realidad en la parte de cirugía de manos y pies y macizo facial, que eso es cirugía plástica, también se utiliza en gran parte de las intervenciones. Así que tenemos dentro del bloque quirúrgico un abanico enorme de utilización del radiólogo y del equipo de arco en C, como verán. Y bueno, aquí tenemos 3 ejemplos que podemos encontrar. ¿Está? Un arco en C como el que mostré al inicio, portátil, parabolo quirúrgico, con sus 2 unidades, la del monitor y la del arco. Un angiógrafo, pero esto ya es con un panel plano, no con un intensificador de imagen, sino con una fotito. Este es un panel plano. Después vamos a ver lo que usa. Es un panel plano, pero bueno, básicamente genera imágenes de mejor definición, ¿tá? Que la de un intensificador de imagen que funciona de manera diferente. El flat panel básicamente es una matriz electrónica y es básicamente todo electrónica, todo señal electrónica. El intensificador de imagen, como vamos a ver, es un tubo al vacío con muchas placas de diferentes fósforos que nos brindan la generación de electrones y la intensificación de esta señal con luz. En donde en uno de los extremos, donde el extremo que capta toda la señal, puede ser una cámara directamente o puede ser supongamos, un chip de CCD unido por medio de fibra óptica. Puede ser muchas las variantes, pero es diferente. Y lo que vemos acá arriba es un equipo que se encuentra, en general, se encuentra en los servicios de radiología. Se le llaman telecomandados porque son equipos telecomandados, son equipos que se comandan por medio de perillas, palancas y demás, donde generan movimientos de angulación de esto que vemos acá, que esto es el tubo rayo X, y por debajo está el intensificador, angulación, cabeceo. Digo, básicamente podemos ponerlo en cráneo caudal o caudo craneal, podemos llevarlo a cefálico o a caudal, hacia los pies. Podemos esta mesa pararla directamente o acostarla o ponerla en anti-Trendelenburg o Trendelenburg, como ustedes quieran. Todo eso es para estudios digestivos contrastados, la de esófago gastroduodeno y demás, los estudios de esófago, de estómago, de duodeno, de colon, los colon por enema y demás, donde necesitamos mover al paciente sin que él se mueva, utilizamos estos tipos de equipos. Acá vemos otro tipo de arco. En realidad no es otro tipo, es un tipo como vemos el Siemens, pero es de General Electric, es otra marca. Algunos ejemplos vamos a dar de este porque tiene algunas cositas diferentes, que son los movimientos. Tiene algún movimiento extra que lo podemos utilizar como una variante mejorada. Y bueno, aquí tenemos la disposición general de los arcos en C. Van a ver en blog, cuando tengan blog quirúrgico, cómo es que se posiciona para cada procedimiento el arco en C y el módulo del monitores. Tiene una ubicación. Acuérdense que ustedes cuando entran al blog quirúrgico no trabajan solos, trabajan con instrumentistas, trabajan circulantes, trabajan anestesistas, los cirujanos y demás, y ustedes tienen que estar ahí como una parte de, y tienen que posicionar las cosas de tal manera que quede ergonómicamente aceptable para que el resto se pueda movilizar y ustedes puedan obtener las imágenes que necesitan para brindárselas al médico justamente que es el que lo necesita. En cuestiones generales pueden haber variantes, porque en trauma hay variantes de cómo se posiciona el arco C. Generalmente lo posicionamos a 90 grados con respecto al paciente o a la estructura que estamos visualizando. Generalmente. Y el monitor lo colocamos a los pies del paciente. ¿Está? Generalmente. Y la forma de cómo ingresamos el arco también depende de cuál es el sector a irradiar o cuál es el sector a analizar.
No es lo mismo entrar en trauma para una pierna derecha que para una pierna izquierda. Tenemos que posicionar, además, el instrumentista se coloca en una determinada posición con relación al médico. Entonces nosotros también tenemos que ubicar el equipo de tal manera que no molestemos ni al instrumentista ni al médico, pero que le demos las imágenes que necesita. Generalmente tiene este módulo de Arconce, un conmutador, un botón de emergencia, un panel de control, una barra de dirección, ¿está? El intensificador y el tubo, ¿está? Unidos por el arco. Un tubo, el botón de stop, palanca de dirección, como verán, todos tienen esa palanca de dirección. Lo que hace esta palanca de dirección es mover las ruedas que están aquí, estas que ven acá. Esta gira 360 grados, la chiquita que está más anterior, pero esta se coloca perpendicular o paralelo al equipo. ¿Ah? Y la palanca posibilita ese movimiento para colocar estas ruedas en perpendicular o paralelo al equipo. ¿Tá? Esto lo que nos posibilita es que nosotros, si lo colocamos una vez posicionado el equipo, es decir, primero vamos con las ruedas en paralelo y posicionamos el equipo, luego que lo tenemos a 90 grados, podemos girar la palanca a 90 y lo que tenemos es un movimiento continuo que podemos realizar con el equipo cráneo-caudal, ¿tá? En la misma dirección del paciente, sin necesidad de moverlo mucho. Y queda fijo el equipo. Luego el intensificador de imágenes, el tubo, el tambor que vemos arriba. ¿Tá? En algunos casos en cirugía plástica se coloca al revés, se tiene que girar 360 grados, 180 grados, perdón, el equipo, y por ejemplo, a algunos cirujanos plásticos les queda mejor operar sobre el tambor, ¿tá? Puños, manos y eso. No es que sobre el tambor, sino que directamente es una placa y el tambor debajo. Entonces, básicamente ellos haces un disparo corto y ya tenés la imagen y está ahí. El equipo lo deja fijo. El tubo rayos X que tiene los colimadores, como limadores en irios o en barra, como vamos a ver. Los frenos, aquí están las ruedas que yo le digo que se colocan paralelo o perpendicular al equipo, ¿tá? Y los frenos que frenan justamente esta rueda y inhabilitan. El equipo no que lo inhabilitan, es lo frenan, lo dejan fijo. El conmutador que tiene un disparador y un conmutador y el botón de disparo, y esto es para guardar la imagen en algunos casos. En muchos otros casos los conmutadores son diferentes. En General Electric, por ejemplo, el conmutador podés seleccionar los modos, directamente pasar de pulsada a continua y de sustracción a road mapping. ¿Tá? Entonces, todo lo haces con el mismo botón. Y los pedales, muchos tienen pedales de 3 botoneras o de 2 botoneras. Esto es un cuadro explicativo del manual de General Electric, ¿tá? Para ver las dos variantes que tenemos de pedales. Cuando tenés un interruptor de pie de 3 pedales, como es en este caso, lo que tenés es uno para fluoroscopía, otro para sustracción y otro para pulsada. Este es continua, este es pulsada y esta para sustracción. En realidad, depende del modo que vos estés, la utilización de estos pedales. Básicamente, si vos estás en Fluger estándar, en el modo Fluger estándar, que se le llama en General Electric, con estos 3 pedales vos haces uno fluoroscopía, o otro haces un único disparo y el otro haces un continuo, disparo continuo. ¿Tá? Si lo pones en modo vascular, con este haces la fluoroscopía o el mapeo, dependiendo en lo que estés. Con este haces la sustracción, ¿tá? Y con este haces también el modo continuo, ¿tá? Nada, eso ustedes no se preocupen,
El día que tengan que ir a un bloque quirúrgico y ver uno de estos equipos, obviamente se tienen que orientar antes y tienen que ir y probar el equipo y disparar con ellos. Entonces, a veces puede ser medio engorroso, muy difícil, pero se sale, no se preocupe. Esto es en el Siemens, el pedestal que sube todo el arco en C, ¿tá? A ver, todo el arco en C se puede subir o bajar. A veces las camillas de los pacientes en trauma, por ejemplo, se suben toda la camilla lo más posible. Entonces tenemos que subir el arco. Esto es el conmutador. En realidad, esto es la unión del modo. Salió medio borrosa la imagen, pero es la unión de la unidad de monitores con la unidad de arco. ¿Tá? Son todas diferentes en todos los equipos, pero todas tienen algo similar, que tienen pines que hay que conectar con una unidad con otra. En algunos casos tienen los pines, en otros casos tienen los orificios donde se insertan los pines. ¿Ah? Por ejemplo, en el Philip tiene el módulo este es cilíndrico y tiene los agujeritos donde vos insertás los pines que están en el equipo. Cosas así. Este, por ejemplo, se traba con esta perilla. Esto que ves, creo que es este, que ves acá, es es la continuación de esta perilla del otro lado. Cuando uno lo coloca bien alineado, trata de no romper ningún pin, porque esos son pines de oro, ¿viste? Y básicamente cuestan oro y son de oro para tener buena conductividad. Y bueno, básicamente, una vez que se ingresa y se inserta este módulo, se gira esta perilla para trabar básicamente todo el bloque este cuadrado al equipo. Acá lo ven, vieron que tienen todos pinchitos, los pines, ¿tá? Y ahí se inserta y se gira. Una vez que se gira, se traba. Básicamente es todo el equipo. La de corriente, algunos son así, otros son unos yucos común y corriente, otros son unos tres en línea, no se preocupen, esto va a la pared. Algunos bloques quirúrgicos tienen para estos tipos de conexiones, otros no, y bien se le hacen unos adaptadores para que se puedan conectar. Y bueno, pasando directamente a los movimientos, ustedes lo que tienen que saber son algunas cuestiones sobre los movimientos. En bloque quirúrgico, después cuando tengan el curso de bloque quirúrgico, van a ver que lo pueden encontrar con otra nomenclatura algunos de los movimientos. Yo se los brindo como lo dice el fabricante, ¿está? Así es como lo tiene el fabricante. Si ustedes van a los manuales del fabricante, van a ver que hay una cuestión en general que lo ven de esta manera. ¿Está? Movimientos orbitales de angulación, desplazamiento horizontal, girar y movimiento vertical. En esquema van a ver que el movimiento orbital es el movimiento que hace que el tubo, el intensificador de imagen, vaya hacia adelante unos 42 grados o hacia atrás unos 90 grados. ¿Tá? Hacia donde está el operador o hacia adelante del operador o hacia atrás del operador en ese movimiento. Ese es el movimiento orbital. ¿Tá? Gira el arco hacia adelante o hacia atrás si tomamos en cuenta el identificador con respecto al operador. Luego, el movimiento de angulación es un movimiento del arco en C donde nosotros angulamos o giramos hacia un lado o hacia el otro, ¿tá? Hasta un límite de 190 grados en ambas direcciones. ¿Tá? Pero obviamente, esto es en el caso de este equipo, ¿no? En el Siemens. Pueden haber algunos otros equipos donde tienen más limitaciones y los movimientos son más limitados. Pero en el caso de el movimiento orbital, el movimiento de angulación, no permite un movimiento del arco en C sobre el brazo de soporte en vertical unos 190 grados. El desplazamiento horizontal es un desplazamiento de aproximación o alejamiento de todo el arco, si tomamos en cuenta el paciente con respecto al operador, y en este equipo va hasta unos 20 centímetros, pueden ir un poquito más, un poquito menos, pero rondan en promedio unos 20 centímetros todos los equipos. ¿Está?
El de giro es un giro solamente de 10 grados, básicamente tomando la columna central como referencia, hacia un lado o hacia el otro, 10 grados como ven acá en el esquema, hacia un lado o hacia el otro. Es el giro del arco hacia un lado o hacia el otro. Básicamente, si tomamos en cuenta como referencia el paciente, es más hacia craneal o hacia caudal, unos 10 o 10. Y el movimiento vertical se le llama movimiento vertical al hecho de subir o bajar todo el arco al máximo del tope o al mínimo. ¿Ah? Puede ser 30, 40 centímetros, eso depende mucho de los equipos, pero en un promedio de 30 centímetros es lo que suben todos los arcos. Después hay algunos otros movimientos que permiten equipos en especial. Hay algunos equipos como el OEM 9900 de General Electric, que genera una rotación orbital del arco, básicamente utilizando esta especie de brazo que vamos a ver más adelante, que yo creo que tengo acá. Este brazo que tiene, este modelo, posibilita rotar todo el sistema tubo detector, como quien dice, unos 180 grados. Entonces podemos subir el brazo o bajar el brazo y con esto, tener el intensificador debajo y el tubo arriba. ¿Tá? Eso es lo que nos posibilita. Esa es la rotación orbital de brazo en forma L, que se le llama. Esto es bien del manual, viene así en el manual y es como ustedes lo ven. En los otros equipos que andan por ahí a la vuelta, no he visto algo igual. Solamente este equipo y con este modelo lo tiene y que hace que no precisemos rotar todo el tubo detector sobre este eje, sino que directamente subo el brazo y gira todo el arco. ¿Tá? Después muchos de los otros movimientos de los equipos son muy parecidos. ¿Tá? Los movimientos orbitales, verticales y demás son todos muy parecidos. No voy a detenerme mucho más en esto y vamos directamente a lo que es el panel de control. El panel de control le puse como ejemplo el de Siemens, pero como les dije, es muy similar es la nomenclatura de cómo están los dibujitos, vamos a decirlo así, de cada uno de los botones a utilizar en estos equipos, de un equipo a otro. ¿Tá? En el Siemens tenemos una consola como esta, donde los bloqueos son neumáticos, en realidad no son neumáticos, son electrónicos en realidad, son electrónicos, ¿tá? Son electroimanes que bloquean algún que otro movimiento. En muchos otros equipos los movimientos estos movimientos que acabamos de hablar se traban con palancas, es decir, nosotros tenemos palancas que están bien identificadas para cada uno de los movimientos que permite en cada uno de los equipos, y desbloqueando esa palanca nosotros podemos realizar ese movimiento. En otros equipos como el Siemens, por ejemplo, nosotros para desbloquear ese movimiento tenemos estos botones que una vez que lo tocamos se encienden y está desbloqueado ese movimiento. ¿Está? Esta es una consola por ejemplo, un General Electric, ¿tá? Un 9900, y esta es una consola de un 7900 General Electric también. Como verán, tiene a ver, vamos a ordenarnos. Tiene diferentes barras, vamos a decirlo así, ¿no? Todo este sector acá es de los colimadores. La del centro es de los colimadores. ¿Está? Este es para abrir o cerrar colimadores en barra. Esto es para girar estos colimadores en barra, para posicionarlo bien en función a lo que estamos irradiando. Y esto es para achicar o agrandar los colimadores en I. ¿Está? Eso con respecto a la parte de colimación. Después pasamos a este sector. Tenemos para rotar las imágenes
que nosotros estamos generando. ¿Tá? Rotamos en el eje vertical o en el eje horizontal. Perdón, al revés. En el eje vertical o en el eje horizontal. ¿Tá? Después está cada uno más especificado uno por uno, pero igual, se los muestro acá para después saltearnos esa parte y ya queda en el video con todo el panel de control general. Este es el mágico botón que vamos a ver después qué es lo que hace físicamente, pero es el botón que nos da no un zoom óptico, sino que un zoom generado por el intensificador de imagen y generado por el cambio de unas, digamos, como bobinas electrostáticas que tiene. Vamos a ver que dentro del tubo intensificador de imagen lo que tenemos es una señal electrónica que va de un punto a otro, como si fuera un tubo rayos X, y nosotros lo que hacemos es cambiamos esa focalización dentro de ese tubo para generar una imagen más ampliada o menos ampliada. Esto lo que nos permite es pasar de un foco a otro, como le decimos. Muchos equipos tienen menos cantidad de focos, o otros equipos tienen más cantidad de focos. Van de 2 o 3 focos, básicamente. ¿Qué quiero decir esto? Es que tenemos una modalidad estándar de visualización bastante más amplia, no ampliada, no amplificada, sino que amplia, es decir, con mayor área de visualización. Y luego, si seguimos a los siguientes postes, ¿tá? Hace que el sector más central de donde estamos visualizando se amplifique. ¿Tá? Son postes fijos, en donde lo único que nosotros hacemos es que con este botón tocamos y tocamos y tocamos y vamos cambiando de un poste a otro hasta llegar a el poste de mayor amplificación, de mayor ampliación, y luego pasa al de amplificación estándar. ¿Tá? Son botones que yo voy a ir cambiando la amplificación de un determinado sector, pero no óptica, sino que más digital, más física. Básicamente cambiándole el gradiente de esa diferencia potencial que se genera entre las bobinas electrostáticas, que ahora vamos a ver en el intensificador de imagen cómo es que funciona. Cuando queremos aumentar un poco la dosis en forma automática para que el control automático de exposición en forma automática module mejor la dosis en alta, colocamos este botón aumentando el miliampere o este botón para que ajuste ambos dos, el kilovoltaje y el miliampere. ¿Está? Este no es un botón, simplemente es un indicador de dosis. Tiene 3 o 4 barritas, no me acuerdo bien, pero creo que son 3, donde va dándonos barritas que nos indica cuánta dosis o cuánta exposición va recibiendo el paciente. En otros equipos, la dosis es medida directa. Creo que mide Kerma, no sé qué mide, Kerman Aire, no sé. Ahí ya. Pregunten al muchacho de radioprotección porque ya ahí ya me mató a mí. Pero nada, simplemente es un indicativo muy grosero, pero de la dosis no se corta. Creo que suena una alarma, un sonido como que estás en el máximo de dosis que puede recibir, o que tiene mucho tiempo de exposición. Entonces se quita la alarma con el de anulo la campanita. Cuando tenemos este activado es porque tenemos en realidad la dosis en forma automática, es decir, dispara en función al brillo que nosotros, a ver, el equipo dispara en función al brillo que le llega al intensificador, ¿tá? Dependiendo de la estructura que estamos irradiando, si esta es más grosera o menos grosera. Entonces, va a venir mayor brillo o menor brillo del intensificador y va ajustando la dosis. Nosotros lo vamos a ver con más brillo o menos brillo, más luz o menos luz, más intensidad o menos intensidad en la imagen. Y vamos a ir viendo que regula el kilovoltaje y el miliampere.
Si no tenemos seleccionado, podemos hacerlo en forma manual, pero no podemos aumentar solamente. En este equipo va aumentando un poco, creo que el kilovoltaje, y no toca el miliampere. El tema de los flaps por segundo, aquí este es el botón donde vamos a poder cambiar las cantidades de los flaps por segundo, o las imágenes por segundo en nuestro disparo. Y ya vimos todos los de acá, y todos los de acá, y todos los de acá. Los que están acá son, por ejemplo, cuando tenemos alguna estructura con una, por ejemplo, prótesis, como ven bien en el dibujo, donde eso va a generar que el equipo, al encontrar esa estructura más densa, tire más dosis y genere más brillo. Pero ¿qué pasa? Cuando encuentra esto, no genera un correcto contraste con respecto a las estructuras circundantes, entonces las puede quemar, pasa de brillo al resto y vemos solo lo metálico. Entonces, para que ajuste esto, podemos seleccionar este y le estamos diciendo al equipo que tiene una estructura muy densa que ajuste los contrastes. Entonces le ajusta la dosis para que te quede una mejor imagen. Esto es para prender el láser en los equipos donde el intensificador tiene un láser incorporado, que eso lo que posibilita es un correcto centrado. ¿Tá? Es un láser que va hacia la estructura, hacia una rodilla, ponele. Entonces te dice, acá estoy. No, no todos los tienen. Después esto es para rotar la imagen en el monitor, porque tenemos dos monitores, acuérdense. En un monitor vamos a visualizar todo lo que vamos adquiriendo y en el otro monitor lo que vamos guardando lo podemos ir viendo ahí. Tenemos la posibilidad de guardar una imagen determinada, si estamos disparando y soltamos, siempre cuando se guarda la última de toda la secuencia. O podemos seleccionar, cambiando la configuración, que se guarde toda la secuencia, ¿sí? ¿Está? Cuando estamos haciendo, por ejemplo, en estudios vasculares, cardíacos, embolizaciones, colocaciones de stent y eso, generalmente lo que se hace es se guarda toda la secuencia, ¿tá? Para que quede documentado. Y bueno, acá radiología pulsada continua. El hecho de utilizar radiología digital, esto es para un único disparo, para hacer una placa digital, en el caso que los equipos tengan la posibilidad de hacerlo. Y sustracción y road mapping, que eso vamos a ver qué son. Esto se usa para vascular generalmente. Básicamente se utiliza en vascular los dos. Estaba haciendo memoria a ver si en algún momento se hacía solo esa sustracción o solo el mapeo. Pero no. En realidad, para hacer el mapeo tenés que hacer la sustracción. Básicamente la sustracción se trata de generar una imagen donde se sustrae todo lo que nosotros no queremos y se deja solamente lo que nos importa. Por eso se llama sustracción. Entonces, básicamente el equipo lo que hace es, nosotros seleccionamos sustracción, nosotros comenzamos el disparo y la primera imagen es básicamente una imagen como la del fluoro común y corriente, que vamos a ver todas las estructuras, pero ya a la siguiente cambia. Ahí se sustrajo. ¿Tá? Y lo que el médico realiza es una inyección de medio contraste, por ejemplo, en una estructura vascular. Entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a visualizar? Bueno, vamos a ver básicamente todo en una tonalidad de gris pareja, homogénea, porque se sustrajo todo, y lo único que vamos a ver es ese chorrito negro, que es la estructura más densa que se está opacificando gracias al medio de contraste que se está inyectando. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la imagen resultante cuando dejamos de disparar? Porque en este equipo nosotros tenemos que dejar de disparar cuando vemos el mayor realce, es decir, que el vaso esté bien pintado.
vamos a tener eso, una imagen que es toda básicamente bastante homogénea, gris de fondo, y una estructura vascular central que está opacificada y que la vemos negra y bien pintada. ¿Qué es el mapeo? Y bueno, el mapeo es utilizando a esta imagen generada por sustracción, es decir, ese fondo gris con ese vaso pintado, utilizar eso como mapa para poder ingresar, por ejemplo, una guía para luego un catéter, o una guía para cualquier otra cosa, para por ejemplo, colocar un stent, ¿tá? En un determinado vaso, sin la necesidad de estar continuamente inyectando contraste. ¿Me explico? Es decir, la imagen con el road mapping que voy a obtener es un cambio de la tonalidad de ese fondo, es decir, cambia, hace como un negativo de ese fondo, lo deja más opaco, más gris, más negro, y el vaso que ya estaba opacificado en negro, cambia a blanco, ¿está? O a un gris muy claro. Entonces lo que vamos a ver va a ser un fondo más oscuro, el vaso más opacificado o visible, porque nosotros estamos usándola como que si fuera una máscara a la imagen que fue obtenida por sustracción. Y usando eso, si no movemos el equipo y el paciente no se mueve, sabemos que por donde estamos pasando es el vaso. Si el introductor o la guía está pasando por esa silueta blanca de ese vaso que fue pintado con sustracción, es porque estamos dentro del vaso. Y no necesariamente estamos inyectando contraste, porque no estamos inyectando contraste. Directamente se está colocando algo. ¿Me entendieron? Más o menos. Ok. Es muy difícil explicarlo en palabras. Pero no les puedo decir otra cosa. Es así es como es. Yo, a ver, creo, qué lástima ahora no lo tengo, creo que no lo tengo, porque creo que me lo saqué de la computadora porque pesaba mucho, pero tenía justamente tenía una sustracción. Si lo llego a encontrar, al final se los muestro. Pero no, creo que no lo tengo acá porque yo lo saqué todo. Sí, lo saqué todo. Pero no se preocupen, yo después se lo muestro cómo es que se visualiza, porque si no es muy difícil. ¿Sí? Pero bueno, ya le expliqué todo eso. Ahora, más adelante vuelvo. Y luego lo que vemos acá, lo que vemos acá son para, por ejemplo, cambiar el contraste en forma digital del monitor que estamos visualizando las imágenes, son estos dos, ¿da? Para cambiar el del A y el B. Después tenemos esto para cambiar las imágenes que nosotros vamos guardando hacia adelante o hacia atrás y para mandar a guardar o imprimir. ¿Tá? Estos botones que ven acá es para mover el arco hacia arriba o hacia abajo, ¿tá? Es el movimiento vertical que se realiza con estos botoncitos hacia un lado o hacia el otro. ¿Tá? Mucho de lo que acabamos de ver lo tienen también los otros equipos, mismos botones para rotar, como ven, para rotar las imágenes o para rotar en lo vertical o en lo horizontal, para cambiar a normal o a uno o dos postes más para generar las ampliaciones que yo le digo. El cambio de los colimadores en iris o en barra, achicar o agrandar o girarlos en barra. Vieron que es bastante fácil después identificar en los otros equipos. El contraste en forma automática del monitor que estamos visualizando o en forma manual. Y todo el tema de cambio de dosis, de cambio de técnica, kilovoltaje miliampere en forma manual o automática. ¿Está?
En el caso de algunos otros equipos, nos posibilita tener una consola en el módulo de Arco en C, como vemos acá, que es totalmente táctil, ¿tá? Totalmente táctil, y que a su vez nosotros no necesitamos ver el monitor para ver lo que estamos irradiando. Vamos a tener lo que vamos adquiriendo directamente en mi consola que está en el Arco en C. ¿Ah? Después todo el resto de los botones son muy similares en todos los otros para guardar en USB, para guardar directamente en el disco una imagen. Es decir, si este que dice Save es el mismo que yo hago, por ejemplo, en el Siemens con el disparador. ¿Está? Aprieto ese para directamente que se guarde una secuencia o una imagen directa. ¿Está? Si quiero, en este caso, para guardar toda la secuencia, tengo que tener seleccionado el PP, este que dice acá. Y este es el 7700, no, este es el 9900, el que tiene el brazo en L, como le dije recién. La consola, esta que ven acá, en blanco y negro, es la que está en el Arco en C aquí, en colores. ¿Está? Todo eso lo hacen desde ahí. Acá está la palanca que mueve esta rueda, ¿está? Que se pone paralelo o perpendicular al equipo. Y luego, el tema de los bloqueos en este equipo tiene toda una serie de botoneras arriba para el bloqueo de este equipo. En el caso del 7700, el OEC 7700, es como este ven acá. Algunos traen este monitor extra en el arco, otros no, directamente lo traen este módulo de arco, este módulo de monitores, perdón, y este módulo de arco sin estos monitores que ven acá. Aquí está la pantallita que yo le digo, la tienen esta misma pantalla de esta consola de un lado y del otro, es decir, enfrente, así nos podemos posicionar aquí o aquí. Y como verán, aquí los bloqueos no son electrónicos, sino que son con palancas, pero están bien identificadas. Vieron que acá, por ejemplo, hay una palanquita que básicamente bloquea, esta es la que bloquea, y creo que bloquea el movimiento que permite que el tubo, no sé por qué está el tubo al revés acá, el tubo tendría que estar arriba, pero el intensificador tendría que estar arriba. Pero este es el que bloquea, ahora me hizo dudar porque yo no sé si está de este lado o del otro lado. Está, pero supongamos que, por ejemplo, utilizamos esta palanquita que es el amarillo, este bloquea el movimiento que va hacia cráneo caudal 10 grados o 10 grados hacia caudal o 10 grados hacia craneal, todo el arco en C, por ejemplo. Cada una de las palancas, como verán, este está en amarillo y este bloquea ese movimiento. Después tenés esto que está en verde, acá la palanquita tiene una partecita que te lo muestra en verde. Nunca te vas a perder, eso es lo bueno. Y no importa el equipo cuál sea. No vamos a esto es lo que les decía hoy, no vamos a detenernos en cada uno de estos, pues ya hablábamos de cada uno de estos, de lo que era. Eh, mm, pe, 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 pe. Bien, la unidad de monitor, simplemente dos cositas a destacar. Tiene lo que, no mucho a destacar, en realidad tienen muchos de los mismos botones que él tiene en la misma consola, pero también él tiene el teclado para ingresar al paciente, y es donde tenemos un mouse, a veces en el caso del Zoom tiene un mouse para poder moverte en el monitor, ¿tá? Y tiene donde las conexiones para USB y Ethernet para el hospital. Bueno, los modos de imagen ya lo hablamos, continuo pulsada, las continuas son las que los flaps por segundo son mucho más cantidad, menos intervalos, entonces es como que si tuviéramos una imagen continua, y la pulsada es donde
tenemos un intervalo más amplio entre una imagen y otra, entre flaps y flaps. Entonces, esto básicamente, y esto es obvio, obtenemos un ahorro de hasta el 70% de la dosis que puede recibir el paciente. Tenemos pedaleras en todos los equipos, generalmente si están, donde posibilita, sin la necesidad de utilizar las manos, al médico, si lo colocamos en un determinado sector donde va a estar fijo, donde no necesariamente se va a mover el equipo, bueno, le damos la posibilidad al mismo médico que dé básicamente radiología continua o pulsada disparando con el pedal, simplemente. Esto se puede colocar debajo de la mesa y lo utiliza el médico, o el mismo radiólogo lo puede utilizar. Como verán, el obturador también es bastante extenso. Ven que hay mucho cable para el pedal y mucho cable para el obturador. Se puede hacer mucho más de lejos, es decir, para radioprotegerse hay que alejarse del paciente. Cuanto más lejos mejor. Hay 3 lugares fundamentales que se puede colocar y que donde si hubiera curvas ISO que puedan medir esto, sabemos que bien detrás del equipo es el mejor lugar, o hacia los lados del equipo también, pero el mejor lugar es atrás del equipo. Aquí está la aplicación de lo que es radiología, el roadmapping o la sustracción digital. Está. Básicamente dice lo que yo les expliqué. Y vamos directamente a lo que es intensificador de imagen y el tubo intensificador. Bueno, el tubo intensificador es lo que vieron ahí como un gran tambor, que es donde se genera toda la imagen, básicamente toda la magia. Trata de una serie de fósforos, ¿tá? De entrada y salida, básicamente, donde va a generar una absorción de esa radiación, ¿tá? Que pasó, que atravesó del paciente, donde la va a convertir en luz y luego la va a nuevamente convertir en electrones para amplificar la señal y focalizarla en un fósforo de salida. Básicamente eso. ¿Está? En el esquema ven eso mismo. Tenemos un fósforo de entrada de un lado y un fósforo de salida. El fósforo de entrada es el que está en relación al paciente. El fósforo de salida es el que está en relación a una cámara o un chip de SSD. Básicamente, que está unido al chip de SSD con, en muchos casos, fibra óptica. Tenemos una cápsula de vidrio al vacío con unos lentes electrostáticos que rodean toda la cápsula de vidrio. ¿Ah? El fósforo de entrada está compuesto por una pantalla luminiscente. ¿Ah? Es decir, después que tenemos la ventana de entrada, que es la carcasa metálica que da bien en continuidad con el tubo de cristal, tenemos la pantalla luminiscente que luego está en contacto con un fotocato. Una pantalla luminiscente que lo que va a recibir es toda esa fotones X que salieron del paciente, que atravesaron al paciente y que salieron del paciente, y que son convertidos en luz para que un nuevo fotocátodo lo convierta en electrones. Esta cantidad de electrones que se generaron es proporcionalmente mayor, porque la generación de luz es mayor por fotón incidente. Por eso ahí es donde se realiza la amplificación. Luego toda esta escalada electrónica es concentrada y focalizada, ¿tá? Y acelerada hacia un fósforo de salida, como vemos acá, que en muchos casos también nuevamente estos electrones son convertidos nuevamente en luz, que es captada o por una cámara o por un chip de SSD. ¿Está? ¿Quién se encarga de focalizar y acelerar, concentrar, focalizar y acelerar estos electrones? Y bueno, las lentillas electrostáticas. Son bobinas que generan campos de repulsión, ya que tienen carga negativa estos electrones, básicamente repelen
con carga negativa, estas lentillas electrostáticas, ¿está? Generando que se concentren, se focalicen y se aceleren hacia el fósforo de salida. ¿Está? Ahora, nosotros cuando cambiamos el foco en el equipo de Arcon C, nosotros lo que estamos haciendo es cambiando la carga que se le da a estas lentillas electrostáticas. Por ende, si yo genero mayor repulsión a esta bobina que está más cercana al fósforo de entrada, hago que se concentren más, ¿tá? Y que disminuya el gradiente electrostático hacia el fósforo de salida. Entonces, al concentrar más, mi foco se acerca al fósforo de entrada. ¿Ah? Y con esto yo genero una ampliación. Cuanto más repulsión generan mis lentillas electrostáticas, cuanto menor gradiente electrostático genero, ¿ah? Mayor es la ampliación que voy a obtener. Porque mi foco se acerca más hacia mi fósforo de entrada. ¿Está? Este esquema lo explica exactamente de esa manera. ¿Está? Si yo tengo mi lentilla electrostática con un gradiente mayor, es decir, mi diferencia entre estas bobinas y esta bobina de carga es amplia, yo no voy a tener una ampliación en mi imagen de salida. Ahora, si yo doy más carga acá, acercando mis valores de repulsión de estas bobinas a la que está en el fósforo de salida, voy a obtener que mi foco se acerca al foco de entrada, al fósforo de entrada, perdón, y genero con ello una ampliación. ¿Está? ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende? Capaz que le estoy explicando muy rápido. Está. En este momento se han desmayado todos. Nadie más me escuchó. Tiraron el celular, creo que está afuera, bajo lluvia el celular. Nadie me Y escuchó. yo no le podría decir que entendí, profe, la verdad. Bien, ¿qué es lo que no entendiste? A ver, pregunten, porque si no, a lo último, solo yo hablo. Bueno, básicamente eso que explicó de cómo funciona la repulsión y que se acerca al foco, que se aleja el foco de la ventana. Bien. Bueno, vamos de nuevo. La cuestión es esta. Yo tengo electrones que salen de mi fotocátodo. ¿Está? Eso ya lo sabemos y eso se entiende, ¿no? Hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos. Bien, vamos a partir de un punto donde todos entendamos. Sabemos que esos electrones vienen porque hay una pantalla luminiscente detrás, o un yoduro que lo que hace es convertir esos fotones X en luz y que esa luz luego es convertida en electrones gracias a un fotocátodo. Todo eso se entiende, ¿verdad? Sí. Está. Y que hay una amplificación ahí, porque la cantidad de luz que se recibe o que se genera por esa pantalla luminiscente es mayor a la cantidad de fotones que recibimos, ¿verdad? Por eso es la ampliación. Entonces, ahora vamos a entender cómo es básicamente la configuración de un tubo de estos, un intensificador de imagen. Es un tubo al vacío, chicos. Es como un tubo de rayos X. ¿Está? Es un tubo al vacío. ¿Qué tiene? Una diferencia potencial. ¿Está? Del fósforo de entrada al fósforo de salida. Esa diferencia potencial hace que mis electrones vayan de un punto A a un punto B.
Hasta ahí se entiende, ¿verdad? Para asegurarme, te pregunto si el punto A sería la El ventana de fósforo de entrada y el entrada, el punto B fósforo de la de salida. salida. Y claro, Bien, hasta ahí no hay entonces otra. estamos bien. Hasta ahí entendimos, ¿no? Bueno, ya sabemos que los electrones van de A a B, del fósforo de entrada al fósforo de salida, y que es por una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial se da por una diferencia de carga, ¿está? Esa diferencia de carga que hay, o esa diferencia de potencial que hay, está dada por las lentillas electrostáticas. ¿Qué son las lentillas electrostáticas? Son unos imanes, básicamente, vamos a decirlo así. ¿Está? Son como una bobina deflectora, básicamente. Lo que hace es generar una determinada fuerza electrostática, ¿tá? Que repelen a esos electrones, pero a su vez lo aceleran. ¿Por qué se aceleran? Porque hay varias lentillas electrostáticas. Básicamente hay una diferencia de carga de una bobina a otra bobina alrededor del tubo. Y eso hace que todos los electrones vayan hacia donde haya menor potencial. Pero a su vez, entre sí, las bobinas, estos rollos de cobre, vamos a decirlo así, cada una tiene una diferencia, una determinada potencia, vamos a decirlo así. O no ser más técnico, vamos a decirlo lo más criollo posible. Cada bobina, al tener una determinada potencia, generan como un gradiente, es decir, esta bobina tiene una potencia, la que le sigue otra y la que le sigue otra. ¿Tá? Diferentes potencias de repulsión, ¿para qué? Para generar una determinada aceleración de esos electrones, un movimiento de los electrones hacia el fósforo de salida, y a su vez que estén focalizados de determinada manera. ¿Tá? Básicamente lo que hacen es focalizan los electrones, los aceleran, pero también los mantienen homogéneos, es decir, en un determinado movimiento constante hacia un determinado sector y que no haya fugas. ¿Tá? Eso genera la imagen, básicamente. Mantiene los electrones focalizados, mantiene los electrones con aceleración y estos se mueven de un punto a otro. Los electrones impactan con el fósforo de salida, estos generan luz porque hay otro fósforo luminiscente y bueno, después lo que se haga con la luz es otro tema. ¿Está? Pero hasta ahí se entiende, ¿verdad? Así es como Bien, se genera. mejor. ¿Está? Ahora, ¿qué es lo que podemos modificar nosotros de esto? Es este cono que se forma de electrones. Este cono doble que se forma de electrones. ¿Está? Los electrones llegan a un punto medio donde chocan y se invierten. Es como un efecto geométrico de la imagen. Básicamente es como cualquier efecto geométrico de una imagen cuando sacamos hasta foto con una cámara de foto antigua o con nuestros ojos. Básicamente nosotros hay un efecto geométrico que la imagen tiene un punto medio donde se invierte. Y nosotros lo que tenemos básicamente es la imagen invertida. Lo que pasa es que en nuestra vista la imagen también es invertida. Hay un punto medio donde tenemos un foco donde nuestro cerebro después tiene que invertirla para que nosotros veamos realmente cómo es. ¿Está? Ahora, la imagen en nuestra vista se genera de la misma manera. Geométricamente se cruza en un punto medio. La imagen de aquí se invierte aquí. ¿Está? Por eso hay un foco en el punto medio. Este foco va a cambiar su posición en función a la carga que tienen estas lentillas. ¿Entendimos hasta ahí? Clarito. Ah. Entonces, si yo a esta, vamos a ponerle que tenemos, por ejemplo, tres bobinas. 1, 2, 3.
Si yo le doy más carga a la bobina 1, un poco más de carga a la bobina 2, y a la bobina 3 la dejo con la misma carga que tiene, esto hago que mi cono inicial se achique. Se achique. ¿Está? Porque doy más repulsión. Acá doy más repulsión, acá doy un poco menos, pero acá la dejo igual. Entonces yo lo que hago, que si teníamos en toda la extensión de mi fósforo de entrada un brazo, lo que voy a ver solamente es una porción más central de ese brazo, pero en toda mi imagen. Entonces genera una ampliación. ¿Está? No sé si ven la cámara, ven mi foto. Si yo tengo mi brazo, ¿no? Supongamos. Si yo en ponele, tengo mano, puño y parte del antebrazo en mi fósforo de entrada. Si yo doy más carga a la lentilla 1, un poco más de carga a la lentilla 2 y nada de carga a la lentilla 3, es decir, empiezo a acercar mi gradiente, es decir, los valores de carga de la lentilla 1, 2 y 3 empiezan a acercar entre sí, ¿tá? Hago que mi foco que iba desde acá hasta acá se acerque al medio. Y yo lo que voy a obtener es, si ustedes ven mi cámara, si ven la imagen de mi cámara, en vez de tener toda mi mano hasta parte de mi antebrazo, en mi imagen voy a tener esto, muchachos. ¿Entienden? ¿Ven mi cámara? Sí, la vemos. Sí, entiendo Voy a también. tener solamente parte de mi mano, el puño, y una parte menor de mi antebrazo. Genera una ampliación. En la misma imagen tengo todo eso. Si yo llego a utilizar valores más cercanos entre sí de mis tres lentillas electrostáticas, voy a generar un cono inicial más pequeño. Y lo único que voy a obtener en mi imagen, en mi monitor, es mi puño. ¿Entienden? Entonces genera una ampliación. ¿Está? Eso es tocando el botoncito que les decía hoy, pasando de un foco a otro. Eso es lo que cambia. ¿Se entendió ahora? Yo ahora entendí, profe. No había entendido antes que esto era geométricamente hablando. Claro. Claro, es todo geometría, lamentablemente. Para eso nos enseña geometría. Yo no me acuerdo de nada, pero para algo servía. Así que está. Escuchen, seguimos. Bien. Nada. Definición. ¿Qué es el intensificador de imagen? Bueno, un dispositivo electrónico en que los rayos X son convertidos en fotones luminosos por su propiedad de luminiscencia, que luego son convertidos en fotoelectrones en el fotocátodo, y estos son acelerados por un campo magnético producido por una diferencia potencial y conducido al fósforo a salir. Ya dijimos todo eso. ¿Cuál es la ventaja fundamental de estos equipos? Aparte de que nos dan imágenes dinámicas, es su dosis, básicamente. Utiliza, a ver, digamos, sus valores de miliamperes son muy bajos. Utiliza altos kilovoltajes y bajos miliamperajes. Pero ¿qué pasa? Eso sí lo vemos cuando hacemos una imagen. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos con el dedito metido ahí, y si es un estudio vascular, esto puede durar largo y tendido. Entonces, claro, si lo vemos en el tiempo, esto puede dar mayor cantidad de dosis o más significativamente cantidad de dosis que una radiografía convencional. Es obvio. La cuestión es que la técnica utilizada es baja, pero en el tiempo, si se utiliza mucho, es muy alta.
Obviamente que los valores de kilovoltaje y miliamperes son ajustados en el modo automático, más el del kilovoltaje, ¿tá? Donde este va a depender, como ya sabemos, de las características de lo que estamos estudiando, y fundamentalmente de su grosor, densidad, espesor, ¿tá? Y bueno, nosotros lo que vamos a ver es justamente esa diferencia en modo de brillo, ¿tá? Nosotros no vamos a ver como una imagen radiográfica donde las densidades altas los vemos de tonalidades blancas y las tonalidades oscuras son las de baja densidad. Aquí es al revés, ¿tá? Parte del intensificador, y bueno, mucho ya lo hablamos, es un tubo de vidrio metido dentro de una carcasa metálica, tiene un elemento de entrada que es un fósforo de yoduro de cesio, que es el que va a convertir los fotones X en fotones luminosos, ¿tá? Luego tenemos un fotocátodo que está pegado básicamente al elemento fosforescente de entrada, al yoduro de cesio, ¿tá? Este básicamente es el fotocátodo de cesio o de antimonio, básicamente cualquiera de estos elementos los que podemos encontrar, y que por fotoemisión lo convierte esa luz en electrones, básicamente. Acá el número de electrones emitidos por el fotocátodo es directamente proporcional a la cantidad de luz que incide sobre él. Por lo tanto, el número de electrones es proporcional a la cantidad de rayos X que inciden. Pero siempre hay una amplificación de estos. Después el elemento, los elementos fosforescentes salida están básicamente son de sulfuro de zinc y de cadmio, activados con plata, se componen de estos, ¿tá? Y básicamente hacen lo inverso. Todos estos electrones que inciden sobre él o que chocan son convertidos en emisión lumínica, ¿tá? Que luego es captado por algún receptor o determinado. Cada fotoelectrón que llega al elemento fosforescente salida produce al chocar con él unas 75 veces más fotones de luz que fueron necesarios para crearlo, ¿tá? Por eso se amplifica tanto la señal. El cociente entre el número de fotones de luz que se producen en el elemento fosforescente salida y el número de fotoelectrones que se producen en el elemento fosforescente de entrada se denominan ganancia de flujo, ¿tá? Entonces, ¿qué es la ganancia de flujo? Y básicamente es una relación entre la cantidad de luz que sale del elemento fosforescente de salida, es decir, del fósforo de salida, en relación con la cantidad de electrones que se producen del fotocátodo del elemento fosforescente de entrada, ¿tá? Ganancia de flujo, acuérdense, son parámetros, tanto la ganancia de flujo como la ganancia de reducción, dos parámetros fundamentales que hablan de la ganancia de brillo de un intensificador de imagen, que es un parámetro a tomar en cuenta a la hora de determinar qué tan eficiente es un intensificador de imagen. La ganancia de reducción básicamente es el cociente entre el cuadrado del diámetro del elemento fosforescente de entrada y el cuadrado del diámetro del elemento fosforescente de salida. Es decir, básicamente la ganancia de reducción es una relación que toma en cuenta las superficies de los elementos de entrada con respecto a los elementos de salida. Entonces, tomando estos dos parámetros, superficie del elemento de entrada con el elemento de salida, y lo que sale el elemento de entrada con lo que sale el elemento de salida, tomando en cuenta estas dos cosas y sumándolos, nosotros tenemos lo que se llama ganancia de brillo, ¿tá? Que es justamente la suma de estas dos relaciones. El aumento y la iluminación de la imagen se debe al incremento de los fotones de luz producidos en el elemento fosforescente de salida, comparado con el número de fotoelectrones en el elemento fosforescente de entrada,
y la reducción de la imagen entre el elemento de entrada y el de salida. ¿Está? La capacidad del tubo intensificador para aumentar el brillo se llama ganancia de brillo y es el producto entre ganancia de reducción y ganancia de flujo. ¿Está? La ganancia de brillo de los intensificadores de imagen hoy en día es de aproximadamente entre 5.000 y de 20.000, y disminuye con el uso, ¿tá? Y el tiempo de vida del equipo. ¿Tá? Hoy en día la tecnología posibilita que tengamos intensificadores de imagen multicampo, como les dije recién, y es la posibilidad de poder justamente cambiar la intensidad de estas lentillas electrostáticas, de estos tubos intensificadores, para cambiar justamente ese foco y en la posición de ese foco y generar ampliaciones de la imagen, como ya habíamos visto. Muchos son de 2 o de 3 focos, y está cada uno determinado por el diámetro que pueden cambiar en el elemento de entrada. Si está medido ese cono, ese diámetro de ese cono, que se genera con mayor o menor repulsión de las lentillas electrostáticas. Y se mide en centímetros. ¿Tá? Pueden ser, a verse, los trifocos de 25, 17, 12, 23, 15, 10. Hay algunos de 30, 23, 17, como lo sé y los conozco. Los Philips son así. 30, 23, 17. ¿Tá? O de 2 focos, 25, 17, 30, 23, básicamente eso. Algunos generan más ampliaciones que otros, y otros menos. ¿Ah? Chicos, dudas. Yo quería pedirle, profe, si volvía un par de diapos para atrás, que decía tipo 3.000 fotones de entrada, 1.000 fotones de salida, algo así, decía. Como 4 o 5 diapos más para atrás, y me decía Esa. si. Ahí, esa. Y me dice Bien, cuál es la ganancia de flujo. ¿Es 3 ahí o entendí mal? claro. Porque vos ¿Está? lo que en realidad, a ver, Estrés con respecto a los fotones de luz. Si le haces la ganancia de claro, flujo con respecto a los fotoelectrones, pero eso a ver, estos valores que están acá ustedes lo están malinterpretando. A ver, Por eso le preguntaba, ¿eh? ya. Va, a ver, por cada fotón X, por cada fotón X, salen 1.000 fotones de luz. Por cada fotón de luz, salen 50 fotoelectrones. Y por cada fotoelectrón, salen 3.000. Creo que fue así que lo quiso poner el bullón. Y si no, le voy a tener que preguntar. Pero yo creo que así es que lo quiso poner. ¿Me entienden? Tan así es la amplificación. Entonces, usted tiene que más o menos calcular por cada fotón cuánto sale y por cada cuántos fotoelectrones en general, en total, salen desde acá. Si tengo 10, acá son 10.000, y si tengo 10.000, acá sería, si por cada fotón sería multiplicar 50 por 10.000, claro. Son 50.000, ¿no? Entonces, si son 50.000 y por cada fotón, ¿cuántos fotones de luz acá? Si son 50.000 electrones y por cada fotón salen 3.000, empiezan a agarrar una calculadora y háganlo. Yo no lo voy a hacer. Pero básicamente es una ampliación bastante exponencial. Sí, y es mucha la ampliación. Y ustedes más o menos, si tuvieran la posibilidad de contar los fotoelectrones que salen del fotocátodo y tomar en cuenta cuántos fotones de luz salen del fósforo de salida,
Bueno, ahí sí podríamos sacar una ganancia de flujo. Los fabricantes tienen una medida estandarizada de cuánto más o menos pueden obtener de cada uno de los componentes. Por eso en cada fabricante no te viene con, sí, porque tiene una ganancia de flujo y una ganancia de reducción y no sé, no. Ganancia de brillo, listo, eso es lo que te viene a lo sumo como dato para saber del tubo intensificador. ¿Tá? Entonces ya te toma todo y te dice, esta es la ganancia de brillo que tiene. ¿Está? ¿Entienden? Entendido. Que uno sacó ahí 150 millones, qué loco. Hay que andar con la calculadora y todo encima. Ahí, ¿eh? De una agarró el celular y le metió dedo. Chicos, dudas. También estuvo la clase que no hay dudas, che. Impresionante, o todo el mundo se fue. Creo que todo el mundo se fue. Somos pocos, Lo que profe. pasa es que hay que procesar todo esto y después Pa, se cortó ahí. Y es medio complicada. Es compleja la información. Pero empiezan a acostumbrarse porque de aquí en adelante es bastante todo más complejo. Todo lo digital y electrónico es bastante más complejo. Yo trato de bajarlo un poco a tierra y les doy lo fundamental. Si empiezo a más, es al cohete, porque me parece como que no va al caso